lo que olías en un burdel medieval y por qué era insoportable. Te dijeron que era una casa alegre. Y que había vino, música y conversación. Pero lo primero que notaste fue el olor. Entraste sin pensar demasiado. Tal vez no tenías otra opción. O tal vez pensaste que exageraban. El piso crujía. Pero no por madera vieja, sino por algo más. Algo que no querías mirar. En la entrada, una cortina pesada. No sabías si era roja por el color o por lo que había absorbido. Un perfume de clavo dulce y cebolla flotaba en el aire, como si no tuviera a dónde ir. Nadie te saludó. Pero todos parecían esperar que hicieras algo. Te quedaste quieto. Escuchando, respirando, soportando. El olor era una mezcla. Entre cabello húmedo, vino barato, piel caliente y cosas que no tienen nombre. No era fuerte al principio. Pero se te metía en la ropa. En la garganta. En la nuca. Te sentaste sin saber por qué. Y alguien te miró. No dijiste nada. Solo respiraste por la boca. Si alguna vez has sentido que todo es demasiado, pero igual decides quedarte un rato, entonces este canal es para ti. Puedes suscribirte. Y si no, está bien también. Tú decides cuándo volver. No era un mal olor. Tampoco era bueno. Era algo en el medio. Algo que no podías identificar del todo. Como si alguien hubiera cocido carne en vino hace días. Y luego la hubiera dejado en una esquina. Y luego la hubiera pisado sin querer. Pero nadie reaccionaba. Todos parecían vivir dentro de ese aroma. Como si fueran parte de él. O como si ya no lo notaran. Había flores en una jarra rota. Pero estaban marchitas desde hacía mucho. Aún así, seguían ahí. Y tú fingías que eso ayudaba. Había una mujer cerca. Sus uñas estaban sucias, pero pintadas. Y tenía una rosa en el cabello. Una rosa que probablemente ya no olía a nada. Te inclinaste un poco. Por cortesía. Y el aire cambió. Te llegó algo más. Un vapor rancio. Dulzón y amargo. Como sudor con pan mojado. Y te tragaste el impulso de alejarte. No era el lugar. Ni el momento. Para parecer delicado. Así que sonreíste. Y todo siguió igual. Como si nada. Como si tú no estuvieras ahí. No pasó nada nuevo. Pero algo cambió. Algo pequeño, pero suficiente. Te diste cuenta de que el olor venía del suelo. No del techo. No de los cuerpos. Sino del suelo mismo. Bajo las tablas, había algo. Un líquido viejo. Una humedad antigua que no se secaba. Cada paso que dabas lo agitaba. Lo liberaba. Como si despertaras a un fantasma con cada pisada. Y entonces lo supiste. No importaba cuánto perfume usaran. No importaba cuántas velas encendieran. El olor no se podía cubrir. Había estado allí antes que tú. Y estaría allí después. No era un accidente. Era parte del lugar. Cerca de ti, alguien se rascaba el cuello. Otro se soplaba la camisa. Un tercero se acercaba a una vela. Como si eso los salvara. Pero nadie decía nada. Todos estaban ocupados en no decirlo. En fingir que el aire era otra cosa. Y tú también.
Inhalabas despacio, sin hacer ruido, como si el silencio pudiera purificarlo. Pero no podía. Y tú lo sabías. No lo pensaste. No hiciste un plan. Tampoco te levantaste. Solo lo aceptaste. Como se acepta una piedra en el zapato cuando no hay otro camino. Te acomodaste en el banco. No era cómodo. Tampoco limpio. Pero ya daba igual. El olor era tuyo ahora. Lo habías dejado entrar. Sin querer. Sin saber. Ya no lo rechazabas. Solo lo reconocías. Como se reconoce el sonido del agua goteando cuando llevas horas en la misma habitación. Pensaste en cerrar los ojos. Pero eso lo haría más fuerte. Así que miraste al suelo. Como si buscaras algo. Como si hubiera algo que encontrar. Tus manos estaban sobre tus rodillas. Inmóviles. No sudaban. No temblaban. Pero estaban ahí. Respiraste otra vez. Muy despacio. Casi sin sonido. Como si el aire fuera prestado. Y fue entonces cuando entendiste. Que no ibas a salir. No aún. No mientras siguiera ese olor. Ese olor que ya no era del burdel. Sino tuyo. Te levantaste. Pero no para irte. Ni para reclamar. Solo para moverte un poco. Tus piernas te lo pedían. O tal vez era el olor que necesitaba espacio. Aunque sabías que no importaba. Ya estaba en ti. Caminaste hacia una esquina. Había una bandeja con cáscaras de fruta. Algunas negras. Otras verdes. Todas rendidas. La tocaste sin querer. Y una mosca voló. No rápido. No asustada. Sino como si también estuviera cansada. La seguiste con los ojos. La perdiste en la penumbra. Y volviste a mirar al suelo. Una grieta entre las tablas dejaba escapar algo. No sabías qué. Pero olía a lana mojada y cebolla cocida. Y no era nuevo. Te agachaste. Sin intención. Solo para ver. Aunque no había nada que ver. Alguien pasó detrás de ti. No dijo nada. Pero dejó una estela. Un perfume áspero. Dulzón. Insoportable. No hiciste gesto alguno. No te quejaste. Solo volviste al banco. Y esperaste. Como si fuera eso lo que todos hacían. Esperar a que el olor dejara de ser extraño. Y se volviera hogar. La habitación no cambió. Tú tampoco. Pero algo flotaba en el ambiente. Un acuerdo silencioso. Un pacto invisible. Todos lo olían. Eso era claro. Nadie podía no notarlo. Era demasiado denso. Demasiado presente. Una mujer pasó a tu lado. Llevaba algo en las manos. Tal vez comida. Tal vez nada. Iba apretando los labios. Como si el olor pudiera entrar por la boca. Un hombre en la esquina carraspeó. 2 veces. No por resfriado. Sino por desesperación suave. Otro sacó un pañuelo. Se lo acercó a la nariz. Pero sin apuro. Como si no fuera por eso. Tú los observaste a todos. Y ellos te observaron también. Por un segundo. Solo uno. Luego bajaron la vista.
Nadie dijo nada. Pero lo sabías. Lo compartían contigo. Ese olor. Ese cansancio. Esa aceptación forzada. Y aunque nadie hablaba, todas las narices estaban tensas. Y las respiraciones, calculadas. Porque si alguien decía algo, todo se rompería. Y tendrían que irse. Y nadie quería irse. Aún no. Ella se acercó. La mujer de la flor seca. La que tenía las uñas pintadas. No dijo tu nombre. Porque no lo sabía. Y tampoco lo preguntó. Solo se sentó. Cerca. Muy cerca. Demasiado cerca. Su aliento no era peor que el ambiente. Pero tampoco mejor. Era otro nivel del mismo perfume. Una variación de la misma nota. Te miró. Con una expresión que no pedía nada. Pero que insinuaba mucho. ¿Y tú? Te sentiste culpable por notarlo. Por no corresponder. Por no disimular la incomodidad. Ella habló. Una palabra. Tal vez dos. No las entendiste. No importaba. Era el tono. Era la suavidad. Como si el olor no existiera. Como si tú fueras exagerado. Te ofreció algo. Una fruta, tal vez. Una promesa. Una pausa. Una ilusión. Y tú dudaste. Solo un instante. Pero suficiente. Porque lo oliste. Más fuerte ahora. Venía de su cuello. De su cabello. De su ropa. De su piel. No era su culpa. Tampoco la tuya. Pero te alejaste. Solo un poco. Solo lo necesario. Y ella lo entendió. No dijo nada. Solo volvió a mirar al frente. Como si no hubiera pasado nada. Pero tú supiste. Ella también lo olía. Solo que, había aprendido a usarlo. Te acostumbraste. No de golpe. Tampoco con gusto. Pero sí con rutina. Aprendiste a respirar por la boca. A hacerlo sin que se notara. A pausas, a ratos, a trozos. Ya no buscabas la fuente del olor. Tampoco querías nombrarlo. Ni entenderlo. Solo convivir. Caminabas diferente. Más lento. Más corto. Como si cada paso levantara menos aire. Evitabas ciertas zonas. La esquina del jarrón. El rincón de la fruta. La tabla floja del suelo. Nadie te lo dijo. Pero los demás hacían lo mismo. Te diste cuenta de que el burdel tenía sus reglas. No escritas. No habladas. Solo respiradas. No tocabas la cortina. No preguntabas por la sopa. No encendías más velas. Y así. Un día. Sin darte cuenta. El olor cambió. No desapareció. Pero se volvió fondo. Decorado. Parte del mobiliario. Y en ese fondo. Empezaste a sentir cierta calma. Cierta resignación dulce. Cierta paz cansada. Como si no esperaras nada. ¿Y eso? Fuera suficiente. Empezaste a notar cosas nuevas. No porque el olor se fuera, sino porque tú habías hecho espacio para otras cosas.
El sonido de los pasos sin prisa. El roce de telas viejas. El susurro de alguien dormido en medio del día. Ya no estabas allí por error. Ni por obligación. Estabas porque sí. Porque estabas. Te volviste parte del ritmo del lugar. Parte del aire. Del ruido. Del olor también. Los demás te veían distinto. No mejor. Solo menos nuevo. Una mujer te ofreció un vaso. Tú lo aceptaste. No preguntaste qué era. Y ella tampoco explicó. La bebida olía a madera agria y canela marchita. Y no lo pensaste. Solo bebiste. Como se bebe algo que no se elige. Te apoyaste contra la pared. Te quedaste así. Mirando hacia ningún lado. Sintiendo el tiempo pasar como si no te incluyera. El burdel no era un lugar. Era un estado. Un modo. Una lentitud. Y tú, de algún modo, ya eras parte de esa lentitud. Sin orgullo. Sin culpa. Simplemente, eras. En el olor. En el silencio. En lo absurdo de todo. Nunca supiste cuánto tiempo pasaste allí. Podrían haber sido horas. O una tarde entera. O una vida corta. Saliste en silencio. Nadie te detuvo. Nadie te miró. Nadie notó que te ibas. El olor salió contigo. Al principio no lo notaste. Pero cuando cruzaste la puerta, lo entendiste. Ya no era el burdel el que olía así. Eras tú. Tu ropa. Tu cabello. Tu manera de caminar. Y no hiciste nada al respecto. Solo seguiste. Callado. Lento. A veces, aún recuerdas ese aire espeso. Ese perfume de fruta podrida y madera tibia. Ese incienso que no quemaba. Y no sabes por qué. Pero no te molesta recordarlo. Tal vez porque fuiste alguien allí. O porque no fuiste nadie. Y eso, también fue descanso. Si algo de esta historia absurda te acompañó esta noche, puedes suscribirte al canal. O simplemente quedarte un rato más. Ya sabes cómo se hace. Sin prisa. Sin ruido. Sin esperar nada. No entraste por voluntad. Nadie lo hacía. Pero igual cruzaste la puerta. Porque no había otra. Porque estabas herido. O enfermo. O simplemente confundido. Y fue inmediato. El olor. Ese olor que no se parecía a nada. Ni a comida podrida. Ni a cuerpo muerto. Era algo entre los dos. Y al mismo tiempo, otra cosa. Te tapaste la nariz al principio. Pero no ayudó. Porque el aire también pasaba por la piel. Por los ojos. Por la memoria. Una mezcla de vino ácido. Carne hervida mal. Y hierbas que ya habían pasado por muchas manos. Y sangre. No fresca. Sino seca. Vieja. Pegada. Nadie comentaba nada. Los enfermeros caminaban como si el aire fuera limpio. Como si no tuvieran que respirar. Y tú te quedaste ahí. Esperando. Mirando los muros manchados. La cama de madera áspera. El balde con líquido indefinido. No preguntaste. No podías.
Porque si preguntabas, te convertías en parte del olor. Y aún no querías eso. Si este tipo de historias te resultan extrañamente tranquilas, puedes quedarte por aquí. Tal vez suscribirte. O no. Al final, nadie en este hospital está apurado. No era solo el olor. Era su persistencia. Ese modo que tenía de quedarse contigo. De seguirte incluso cuando salías de la habitación. Incluso cuando dormías. Te diste cuenta al segundo día. Cuando te levantaste con el aroma todavía en la nariz. Sin haber abierto los ojos. Sin haber tocado nada. Estaba en la ropa. Aunque fuera otra. En el pelo. Aunque lo lavaras. En tu lengua. Aunque no hablaras. Y entonces lo comprendiste. No era un olor como los otros. Era una capa. Una película sobre todo. Sobre ti también. Intentaste respirar menos. Bajar el ritmo. Cerrar la boca. No bastó. El aire estaba saturado de cosas no dichas. De cuerpos que no querían seguir siendo cuerpos. De restos que ya no eran útiles. Pero que aún estaban ahí. Las camas estaban cerca unas de otras. Demasiado. Y el olor se cruzaba entre ellas. Iba de paciente en paciente. Como si también estuviera enfermo. Como si se contagiara. Alguien tosía sin parar. Otro gemía bajito. Tú te tapabas los oídos. Pero el olor no se detenía. Nunca lo hacía. Y entonces, sin darte cuenta, empezaste a odiar el aire. A desconfiar de él. Como si te hiciera daño. Como si tuviera intención. No fue una revelación. Fue una certeza que apareció de a poco. Como el agua que sube en un cuenco sin que nadie la vierta. El olor. No venía de los enfermos. No de todos. No directamente. Venía de las paredes. De los ladrillos. De los espacios entre los ladrillos. Como si el hospital respirara por sí mismo. Como si tuviera un cuerpo propio. Uno que sudaba. Y ese sudor era el aire que compartías. Te acercaste a una pared, sin pensarlo. Y sentiste el calor. No por el sol. Sino por lo que había detrás. Quizás moho. Quizás cosas más antiguas. Más orgánicas. Más muertas. Había marcas. De manos. De vendas. De líquidos que alguna vez fueron rojos. Y entonces viste un pequeño orificio. En la piedra. Por allí salía un hilo de aire tibio. Y ese aire olía peor que todo lo demás. Te alejaste. Muy despacio. Como si no quisieras molestarlo. Como si supieras que estaba vivo. Y desde ese momento, entendiste que el olor no era algo que entraba al hospital. Era algo que el hospital generaba. Como una exhalación eterna. Lenta. Callada. Contundente. ¿Y tú? Estabas adentro. No lo dijiste. Ni siquiera lo pensaste en voz alta. Solo lo aceptaste. Como se acepta una costra. Como se acepta que algo no va a mejorar. No del todo. Te acomodaste en la cama sin prisa. Ya no intentabas dormir. Solo estar acostado. Sin moverte mucho. Sin respirar profundo.
Mirabas el techo. Gris. Agrietado. Con algo que se movía entre las maderas. Pero el olor no venía de arriba. Venía de todas partes. Por eso dejaste de buscarle origen. Y en ese acto silencioso, decidiste quedarte. No por valentía. No por resignación. Simplemente porque salir no era opción. Tus sentidos empezaron a cambiar. El olfato ya no te avisaba del peligro. Te acompañaba. Te abrazaba sin permiso. Comenzaste a distinguir matices. Hierba hervida con grasa. Madera húmeda con lodo seco. Sangre vieja con caldo sin sal. Y lo aceptaste. Como si hubieras vivido allí toda la vida. Como si ya no hubiera otra forma de aire. No dijiste nada. Nadie lo hizo. Solo cerraste los ojos. Y esperaste. Te levantaste. No con fuerza. No con decisión. Simplemente te sentaste al borde de la cama. El colchón emitió un sonido leve. Como un suspiro que no quería ser oído. Tus pies tocaron el suelo de piedra. Frío. Y aún así, con olor. No debería tenerlo. Pero lo tenía. Como si hasta la piedra tuviera memoria de cuerpos. De sudores. De gotas. Caminaste hacia la tinaja. El agua estaba turbia. No sabías si era agua. Pero tenías sed. Tomaste un poco con la mano. Y ese mismo olor. El del aire. También estaba en el líquido. Bebiste igual. Sin asco. Sin apuro. Como quien ya no tiene fuerzas para negarse. Luego te lavaste la cara. Y el olor se volvió más fuerte. Más íntimo. Más tú. No buscaste conversación. Ni cura. Ni salida. Te sentaste en una silla que crujía como si doliera. Miraste un rincón. Allí había alguien más. O algo más. No importaba. Y por primera vez. No pensaste en irte. Pensaste en quedarte. Sin meta. Sin motivo. Como si hubieras llegado a donde siempre ibas a llegar. No eras el único. Lo sabías. Lo sentías. Había otros como tú. Pacientes. Figuras inmóviles. Algunos despiertos. Otros, no se sabía. Uno tosía. Otro miraba al techo sin parpadear. Uno más murmuraba palabras que no tenían forma. Y el olor flotaba entre todos. Como un visitante que no se va. Cada uno lo vivía en silencio. Con gestos mínimos. Con resignación oculta. Una mujer cubría su nariz con una venda vieja. Pero no decía por qué. Un hombre agitaba la túnica cada tanto. Como si pudiera hacer viento. Como si el aire pudiera cambiar. Pero nadie hablaba del olor. Como si nombrarlo lo hiciera más real. Más grosero. Más insoportable. Tú los mirabas. Ellos te miraban. Por segundos breves. Cargados de comprensión muda. Era como un pacto. Uno involuntario. Uno que se firmaba con cada respiración contenida. Nadie rompía el acuerdo. Nadie decía esto huele mal. Porque eso sería romperlo todo. Y en el fondo, todos necesitaban creer que podían soportarlo. Aunque no fuera verdad.
aunque ya no quedara nada por soportar. Una monja se te acercó. No sonaba a pasos. Era como si flotara. O como si no pesara. Llevaba una bandeja. Con un cuenco. Y una sonrisa que intentaba ser consuelo. Te miró. No con pena. Con algo más suave. Algo que no sabías nombrar. Te ofreció el cuenco. Tú lo tomaste. Sin preguntar. Sin negarte. Era una sopa. Tibia. Oscura. Con trozos. Y el olor. Era el mismo. Pero concentrado. Como si el hospital hubiera sido hervido en agua. La monja esperaba que lo probaras. Tú sabías que eso buscaba. Un gesto. Una señal de obediencia. De aceptación. Y tú lo hiciste. Llevaste el cuenco a la boca. Muy despacio. El sabor era idéntico al olor. No nuevo. Solo más denso. Más profundo. Ella asintió. Como si eso confirmara algo. Como si ahora tú también fueras parte del hospital. Te habló. Pero no escuchaste. Oh sí. Pero no entendiste. Porque su voz se mezclaba con el aroma. Con la sopa. Con el cuarto. Con todo. Y por un instante. Te pareció que estaba contenta. Porque habías cedido. Porque no dijiste que no. Porque comiste. Aunque no querías. Aunque sabías que no había elección. Ya no hacías preguntas. Ni a ti mismo. Ni a nadie. El olor seguía. Siempre. Pero tú habías cambiado. Ahora lo olías desde más lejos. Como si se hubiera corrido un paso atrás. No porque se fuera. Sino porque tú dejaste de ir hacia él. Desarrollaste pequeños hábitos. Doblar la manta con suavidad. Contar las grietas en el techo. Acariciar el borde del cuenco antes de beber. Te sentabas más erguido. No por orgullo. Sino por rutina. Respirabas por una sola fosa nasal. Intercambiando cada cierto tiempo. Como si eso hiciera diferencia. Como si el lado izquierdo tuviera menos olor que el derecho. Te lavabas las manos. Aunque no hubiera jabón. Aunque el agua fuera la misma que todos usaban. No era higiene. Era liturgia. Era un modo de conversar con el aire sin hablarle. Los días se confundían. El tiempo no pasaba. O pasaba como el olor. Sin prisa. Sin forma. Sin aviso. Y tú encontraste algo en eso. No consuelo. No alegría. Pero sí, una forma de estar. Una calma torpe. Un descanso raro. Una paz que no olía a nada. Pero que igual sabías que estaba ahí. Te volviste parte del mobiliario. No te diste cuenta cuándo. Pero un día, ya nadie te miraba como nuevo. Tus gestos se habían adaptado. Tus silencios también. Incluso tu olor. Ahora era uno más. Uno del conjunto. Comenzaste a ayudar. Sin que te lo pidieran. Sostenías la escudilla de alguien. Arreglabas una venda floja. Cambiabas la posición de una manta. No por deber. No por bondad. Sino porque era lo que se hacía. Allí. En ese lugar que no era tuyo.
pero que ya no era ajeno. Te movías sin hacer ruido. Eso era importante. El hospital respetaba el silencio. El olor, no tanto. Empezaste a notar que los nuevos lo sufrían más. Y los veías con ternura. Con una comprensión sin palabras. No les decías que iba a pasar. Porque no sabías si pasaba. Solo sabías que se volvía diferente. Más interno. Más llevadero. Dormías más seguido. Y no soñabas. O soñabas con el hospital. Con los pasillos. Con las ventanas cerradas. Te descubriste tocando la pared. La misma que antes te asustaba. Y no pasó nada. Solo la tocaste. Como quien toca una piel familiar. Y en ese gesto. Sin emoción. Sin drama. ¿Entendiste algo? El hospital te había adoptado. No como paciente. Sino como parte de su aire. Nunca te fuiste. No realmente. Tal vez saliste por la puerta. Tal vez un día respiraste otro aire. Uno más fresco, más limpio, más externo. Pero el hospital siguió en ti. El olor no te persiguió. Tampoco lo extrañaste. Solo apareció de vez en cuando. En un trapo húmedo. En una sopa demasiado espesa. En una venda que ya nadie usaba. Y tú lo reconocías. Sin miedo. Sin rechazo. Como quien huele su infancia. Y no sabes si reír o alejarse. A veces recordabas las paredes. El balde. La monja que sonreía sin intención. El cuenco. Tus manos. No eran memorias importantes. Pero eran tuyas. Y olían a algo que ya no existe. Algo que no debería haber existido. Pero existió. Y tú estuviste ahí. Y respiraste eso. Y no te rompiste. Si esta historia quieta te acompañó aunque sea un poco, puedes quedarte cerca. Quizás suscribirte. No para cambiar nada, sino para seguir respirando lento. Aunque el mundo afuera huela distinto. Te sentaste donde te dijeron. No era tu silla. Ni tu mesa. Ni tu lugar. Pero estabas ahí. Y el rey también. Aunque no lo miraras. Aunque él no te mirara. Los platos estaban servidos. Demasiados. Colmados. Cargados de cosas que no sabías si eran carne, fruta o decoración. Y el olor. Ese olor lo cubría todo. No era uno solo. Eran muchos. Y ninguno sabía convivir con los otros. Corteza de queso viejo. Manteca endurecida por la sal. Higos fermentados. Carne cocida 3 veces. Peces que ya no recordaban el mar. Perfumes también. Flores marchitas en vino caliente. Aceites en la piel. Aliento que no conocía el agua. Te dijeron que debías comer. Así que lo hiciste. Aunque el olor llegara antes que el tenedor. Aunque el bocado supiera a lo mismo que el aire. No preguntaste qué era. Nadie lo hacía. Todos fingían. Incluso tú. Porque decir la verdad era peligroso. Y poco elegante. Si alguna vez comiste algo solo para no parecer grosero, este canal es para ti. Puedes suscribirte. O quedarte un rato.
A veces eso ya basta. Al principio, intentaste concentrarte en lo visual. Los colores eran intensos. Las formas abundantes. El brillo, excesivo. Pero el olor no te dejaba. No te daba tregua. Era como una tela espesa entre tú y el plato. Entre tú y los otros. Entre tú y tú. Intentaste respirar por la boca. Pero sabías que eso no era propio de un invitado. Así que volviste a la nariz. Y ahí estaba todo. Un pastel de vísceras dulces. Un vino espeso, que parecía no fermentar nunca. Hierbas que no combinaban. Grasa. Mucha grasa. El rey no decía nada. Nadie lo hacía. Pero todos olían. Lo sabías. Una dama de vestido verde fingía interesarse en la conversación. Pero miraba su plato con miedo. Un hombre de barba larga se sonaba la nariz con disimulo. Como si eso lo protegiera. ¿Y tú? Te quedaste inmóvil. Como si tu cuerpo supiera que el movimiento empeoraría todo. Sentiste que el olor se pegaba a tu cuello. A tu nuca. Que subía por tus orejas. No era nauseabundo. Era algo peor. Era persistente. Era íntimo. Como si supiera algo de ti. Y tú, no podías hacer nada. No dijiste nada. Tampoco te moviste. Pero empezaste a notar cosas. El olor venía de ciertos platos más que de otros. Lo entendiste al tercer intento de morder algo. No por el gusto, sino por el aire. El cerdo con miel. La pieza central. La que todos miraban con respeto. Era eso. Eso era el centro del olor. Un centro cálido. Pegajoso. Como un corazón que aún latía. La piel estaba brillosa. Demasiado. Y el aroma se adhería a todo. Al mantel. A los dedos. Al pensamiento. También los dátiles. Rellenos con algo que no se podía nombrar. Que olía a fruta. Pero no era dulce. Y dejaba un regusto que duraba más que el bocado. Te diste cuenta de que los sirvientes no comían eso. Ellos solo lo servían. Con guantes. Con rostros firmes. Con narices distraídas. Y entonces lo supiste. Ese olor no era solo alimento. Era parte del espectáculo. Una prueba de riqueza. Una demostración de poder. Si podías soportarlo. Merecías estar ahí. Si no. Bueno, nadie hablaba de los que no lo soportaban. ¿Y tú? Seguías sentado. Seguías oliendo. Seguías fingiendo. No fue heroísmo. Tampoco sumisión. Fue algo más simple. Un gesto interno. Una decisión sin forma. No ibas a levantarte. No ibas a protestar. No ibas a dejar que el olor te expulsara. Te quedaste. Como si el aire no fuera tuyo. Como si tu cuerpo fuera de otro. Tomaste el cuchillo. El más pequeño. No para usarlo. Solo para tenerlo en la mano. Para fingir actividad. Interés. Apetito. Miraste el plato. El mismo de hace una hora. Y respiraste. Con la técnica que ya habías aprendido. Por partes. A pausas. A ratos.
No sabías si eso era dignidad o resignación. Pero era tuya. El pan estaba duro. La carne, tibia. El vino, denso. Pero tú seguías. Masticando despacio. Sin hambre. Sin gusto. Solo por estar allí. Te convertiste en un comensal perfecto. Uno que no habla. Que no se queja. Que no pregunta. Que respira sin molestar. Y por dentro, sabías que algo se había roto. Pero no dolía. Aún no. Moviste el plato apenas. Un gesto mínimo. Casi invisible. Acercaste el vaso. No para beber, sino para crear espacio entre tú y el cerdo. Entre tú y el centro del olor. Despegaste el pan de la mesa. Con cuidado. Como si fuera frágil. Como si ese gesto te distrajera del aire. Miraste tus manos. Olían también. Como todo. Como todos. Tomaste un trozo de fruta. No sabías cuál. No importaba. Y lo dejaste en tu lengua sin morder. Pensaste en los cocineros. En las cocinas. En el calor. En las ollas gigantes. En los ingredientes que nadie controlaba. Y por un momento, imaginaste que todo eso era un juego cruel. Una apuesta del rey. Para ver quién resistía más. Tú resistías. Pero sin orgullo. Sin gloria. Solo porque ya estabas allí. Y moverse era perder. Te limpiaste la comisura de la boca. Con la servilleta áspera. Como si tuvieras algo que limpiar. Pero era un acto vacío. Como tú en ese momento. Y así. Seguías comiendo. Sin querer. Sin rechazar. Sin saber qué era peor. El olor. O que ya empezara a parecerte normal. Los ojos de los demás lo decían todo. Pero no con palabras. Ni con gestos evidentes. Era más sutil. Más educado. Más contenido. Un joven noble se limpió la frente. Aunque no hacía calor. Otro giró apenas su silla. Como buscando un ángulo menos ofensivo del aire. Una dama cerró los ojos al morder algo. No por placer. Sino para no oler mientras comía. El rey hablaba. A veces reía. Y todos reían con él. Pero ninguna carcajada era honesta. Porque entre palabra y palabra, el olor seguía allí. Recordando su presencia. Llenando los espacios entre las sílabas. Los sirvientes también lo notaban. Lo sabías por la forma en que inclinaban las bandejas. Por cómo contenían la respiración justo antes de servir. Por cómo desaparecían rápido. Pero nadie decía nada. Porque decirlo era traicionar el protocolo. Era admitir que el lujo podía ser ofensivo. ¿Y eso? Era inaceptable. Así que todos fingían. Con dignidad. Con gracia. Con estoicismo silencioso. Y tú te sentías menos solo. Porque en ese silencio compartido había una forma de compañía. Rara. Pesada. Pero real. El copero se acercó. Con una botella nueva. Algo dorado. Más espeso que el vino anterior. La sirvió con cuidado. Como si contuviera oro.
como si el gesto en sí fuera un espectáculo. El aroma subió rápido. Más dulce. Más penetrante. Más agresivo. Y el rey te miró. Justo a ti. Por primera vez. No con interés. Sino con expectativa. Esperaba algo. Un gesto. Una reacción. Una señal de que entendías el honor. Tú tomaste la copa. Con la misma lentitud con que se toma una advertencia. El líquido olía a frutas podridas y flores secas. A fermento con especias. A algo que antes fue bueno. El rey alzó la suya. Y todos lo imitaron. Tú también. Chocaste suavemente la copa. Y bebiste. Muy poco. Solo para no estar fuera. Y fue peor. El sabor era idéntico al olor. Como una verdad que ya sabías pero no querías confirmar. Pero no hiciste gesto alguno. No arrugaste la cara. No bajaste la mirada. Porque sabías que eso era una prueba. Y fallar. Era más peligroso que beber. El rey sonrió. ¿Satisfecho? Como si hubieras pasado algo. ¿Y tú? Solo te tragaste el resto. Con resignación. Y con miedo de que hubiera más. Ya no esperabas que mejorara. No deseabas que cambiara. Solo querías mantener el equilibrio. Descubriste cómo mover la cabeza sin inhalar profundo. Cómo humedecer los labios sin probar la salsa. Cómo parecer interesado en un trozo de carne que no tocarías jamás. Todo era técnica. Ritmo. Disimulo. Aprendiste a identificar los platos que olían menos. A cortar solo el borde. A masticar sin abrir la boca. A respirar entre frases. Desarrollaste una paciencia nueva. Una que no buscaba recompensa. Solo duración. El olor seguía allí. Pero ya no era tu enemigo. Era un compañero incómodo. Uno que sabías dónde estaba. Cuando se movía. Como hablarle con silencio. Ya no esperabas salir de esa mesa sintiéndote limpio. Ni libre. Ni satisfecho. Solo esperabas terminar. Con calma. Con dignidad. Con la paz de haber cumplido. Y en esa paz, rara y quieta, descubriste algo parecido al alivio. O al menos, a su sombra. Comenzaste a notar más detalles. No del olor, sino del entorno. De los gestos ajenos. De los silencios pequeños. Te diste cuenta de que no eras el único que había aprendido. El anciano a tu izquierda partía el pan con precisión. La mujer al fondo giraba el plato antes de cortar. Un joven noble sorbía el vino sin que tocara sus labios. Todos tenían sus técnicas. Sus rituales. Sus maneras de sobrevivir a la mesa del rey. Y tú también tenías las tuyas. Ya no pensabas en lo que comías. Pensabas en cómo sostener el tenedor. En cuándo tragar. En qué momento mirar al frente y cuándo bajar la vista. Te convertiste en parte del salón. No eras un invitado. Eras un mueble más. Uno útil. Uno correcto. ¿Y eso? Te dio algo que no sabías que querías. Estabilidad. Lugar. Función. El olor seguía ahí. Como un tapiz. Como un fondo musical que nadie apagaba. Pero tú ya no reaccionabas.
Y en esa falta de reacción había una forma de victoria. Silenciosa. Triste. Pero tuya. No recuerdas el sabor. Ni de la carne. Ni del vino. Ni de los dulces pegajosos del final. Lo que quedó fue el olor. Ese que parecía imposible. Y que, de algún modo, te siguió hasta mucho después. A veces vuelve. En un pasillo húmedo. En una cocina cerrada. En una prenda vieja. Y no te molesta. Tampoco te gusta. Pero sabes qué es. Es memoria. De algo que nadie cuenta. De algo que todos fingieron disfrutar. Y que tú también fingiste. Pero estuviste ahí. Te quedaste. No por fuerza. Sino por decisión lenta. Por costumbre adquirida. Y eso también es resistencia. Aunque huela mal. Aunque no tenga nombre bonito. Aunque nadie te felicite por ello. Si te sentiste parte de esta mesa silenciosa, puedes quedarte un poco más. O suscribirte. Sin prisa. Sin ruido. Sin necesidad de explicar por qué.